Gracias, Joseph. Entonces es importante que a través de estadio nos familiaricemos con esas escalas, en donde, insisto, a través de pues, la percepción del aparato genital masculino, pues podemos ver algunas características asociadas a la edad, en donde, bueno, pues ya el estadio 3 nos habla cuando ya el crecimiento del pene se encuentra, es una de las principales características, ya aquí el crecimiento del pene y la presencia de vello pubiano. Si se fijan, aquí es el famoso vello púbico, en donde, bueno, pues se propaga prácticamente, empieza a propagarse. Entre una escala y otra, pues ves la diferencia, ¿no? Entonces, donde aquí hay muy poco, casi ausencia total del vello púbico, pero ya en el estadio 3, hablando escala de Tanner, aparato genital masculino en hombres principalmente, pues vemos ya empezar a ver el desarrollo que poco a poco se empieza a propagar, ¿no? Y obviamente que también, pues, podemos analizar también ya en un estadio 4, en donde pues ya hay prácticamente el vello púbico, que está principalmente formado por vello grueso o pelo grueso, rizo, ¿no? Negro, ¿no? Prácticamente. Y que, bueno, pues vas viendo que también se va incrementando la propagación del mismo. Más o menos estamos hablando de una edad promedio de 13 o 14 años en promedio, ¿no? Y ya cuando vemos prácticamente el vello púbico que está completamente ascendido a un estadio casi adulto, en donde, bueno, pues se compara prácticamente la presencia medial entre la parte de los muslos, ¿no? Y obviamente que vemos un incremento del volumen testicular y la edad promedio es entre más o menos unos 15 años. Y en la mujer, pues obviamente que vemos tanto genital masculino, femenino, perdón, a través de glándulas mamarias, desarrollo del mamario y obviamente que la presencia de vello púbico en el área genital. No estamos hablando de mujeres, en el estadio 1, tanto de glándulas mamarias como de aparato genital femenino, en donde pues completamente en ese promedio, en ese preadolescente, pues no hay escasez de vello, ¿no? En este caso. En la edad en promedio de los 9 a los 13, 14 años, en términos promedio 11 años, término medio pues 11 años, pues ya vemos un poquito más desarrollo en donde, bueno, empieza a ver la aparición del botón mamario, ¿no? Y también empieza a haber un crecimiento muy discreto o un agrandamiento del diámetro de la aureola, ¿no? Como tal, ¿no? Eso es lo que alcanzamos a ver en las glándulas mamarias en la mujer. Y en el hombre, pues obviamente que empieza, digo, en el hombre, en la mujer, en la genital femenino, empezamos a ver esa presencia muy escasa de vello púbico, ¿no? Que es prácticamente liso, se caracteriza por ser liso y rizado, ¿no? Principalmente a lo largo de lo que son los labios mayores, ¿no? El estadio 3, tanto de glándula mamaria como de aparato genital femenino, pues obviamente que ya vemos aquí ya un crecimiento ya en forma de lo que es el contorno de la mama, además que empieza a la aureola que ya se hace muy limítrofe, que no pierde su limitación, que no pierde sus contornos, ¿no? Y que prácticamente ya el vello púbico en el aparato genital femenino ya se empieza a ver más visible, oscuro, ya en vez de ser un liso rizado, empieza a ser grueso y rizado, ¿no? Prácticamente. Y ya se presenta, cada vez más se va extendiendo hacia el labio donde une pues, los labios mayores. En el estadio 4, pues obviamente que ya vemos en todo su esplendor el aumento de la aureola, el aumento de lo que es el pezón como tal, y obviamente que vemos que empieza a sobresalir esa elevación sobresaliente de la mama, ¿no? Empiezan a sobresalir prácticamente, ¿no? Estamos hablando de una edad promedio entre los 13 y 15 años, prácticamente. El vello pues ya prácticamente empieza a tener un contorno ya parecido a lo de una etapa adulta, ¿no? Sin embargo, no se extiende todavía hacia la superficie medial de los muslos, ¿no? Entonces prácticamente ya se empieza a hacer más grueso, más oscuro y de mayor predominancia o mayor cantidad, ¿no? El estadio 5, pues obviamente que ya aquí prácticamente en todo su esplendor parece ya una mama madura, en donde ya hay una desaparición, perdón, o empieza a haber una falta de elevación que ocurra en la etapa 3, ya aquí ya no hay una elevación como tal, ¿no? Y aquí el vello ya prácticamente es un vello adulto, un vello que está prácticamente ya en una etapa adulta,
en donde aumenta en cantidad y se extiende hacia la superficie medial de los muslos, ¿no? O prácticamente, ¿no? En donde, bueno, pues prácticamente, si lo ven, pues parece un triángulo invertido como tal, ¿no? Entonces, obviamente que esas son las escalas de Tanner que es importante que analicemos desde el punto de vista clínico para poder llegar a visualizar una posible edad que tenga clínicamente el paciente. Entonces, no pierdan de vista que en el hombre pues se utilizan la percepción del genital masculino a través de los testículos, a través del pene, a través del vello, y en la mujer pues se utiliza principalmente el desarrollo mamario conforme va pasando la edad del tiempo y obviamente que en todo su esplendor pues la presencia del vello junto con principalmente la extensión del mismo, ¿no? Y ese vello pues tiene sus características importantes. Antes es lisado, antes es rizado, liso, poco oscuro o oscuro, y finalmente es más, en este caso, en cantidad, ves que es una cantidad mucho más predominante, en donde prácticamente ya no es liso, ya no es, sino es rugoso, y en color pues ya es completamente negro, ¿no? El vello, ¿no? Y se asemeja a lo que es el triángulo invertido, ¿no? Ya estamos hablando de una etapa adolescente, en donde prácticamente está entre los 15 y 18 años de edad este tipo de pacientes. Nosotros no pierdan de vista esa escala de Tanner, porque esa nos va a ayudar a familiarizarnos un poquito más o a favorecer más o menos en promedio qué edad clínicamente hablando tiene el paciente. Entonces utilizamos la escala de Tanner, ¿no? Bueno, eso es parte en este caso es parte de la observación que tenemos que hacer como clínicos. Pero también es importante hacer énfasis que, bueno, tomando en consideración los documentos médicos legales que tenemos que hacer, insisto, hacemos una certificación, hacemos una dictaminación, espero que quedó comprendido lo que es el dictamen, cómo está formado un dictamen. ¿Alguien me puede decir cómo está formado un dictamen? Finalmente, ¿cómo quedó constituido el dictamen? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan, chicos, o no? Entonces, por ahí ¿No algo. era Sí, doctor. preámbulo, exposición, discusión, conclusión? Eso. Ajá. Esas son las etapas del dictamen o lo que constituye el dictamen. El preámbulo, la fase expositiva, el análisis y finalmente el plano, ¿no? Entonces, es importante hacer énfasis o conclusión, pues, final. Entonces, es importante hacer énfasis que no perdamos de vista que en un dictamen vamos a colaborar nosotros para que se lleve a cabo un dictamen y es a través de la certificación de hechos, a través de certificación de lesiones, certificado clínico obstétrico, certificado de lesiones, certificado de embriológico o de embriaguez y obviamente la certificación a través de la edad clínica. Entonces, todo eso, acuérdense que vamos a colaborar nosotros, como dentro de la instancia que nosotros hacemos a través del punto de vista médico-legal. Habíamos comentado que también, pues bueno, ¿cuáles son los documentos médico-legales que estamos manejando comúnmente? ¿Cuáles son esos documentos médico-legales? Pues el expediente clínico. El expediente clínico. ¿Qué características debe tener el expediente clínico? Ya que me comentaste del expediente clínico, ¿qué características tiene un expediente clínico, Estefanía? Por favor. Pues que aborda la información del paciente, si tuvo intervenciones quirúrgicas, padecimientos actuales, em, diagnósticos crónicos, diagnósticos agudos. ¿Ok? Efectivamente, el expediente clínico es uno de los elementos primordiales y principales de documentos médico-legales y que no perdamos de vista eso, los expedientes clínicos. Muchas veces ustedes, no muchas veces ustedes van a tener la oportunidad cuando ya estén prácticamente en un ambiente hospitalario o un ambiente de consulta externa al acceso al expediente clínico. No pierdan de vista que todos los documentos que completan un expediente clínico son documentos médico-legales. Eso no lo pierdan de vista, son documentos médico-legales. Aparte del expediente clínico, ¿qué otros documentos son considerados de forma legal? Ya habíamos comentado algo. ¿Cuáles son esos documentos que tenemos que considerar de forma legal, chicos? El dictamen, como ya dijimos, la receta médica. La receta médica, el dictamen que se llegue a establecer. ¿Qué más?
El certificado, las actas. El certificado de defunción, certificado de nacimiento, certificado de buena salud, el acta de defunción, el acta de aviso de nacimiento, todos estos son documentos médico-legales y que sin duda es de vital importancia que podamos estar colaborando o que estamos sensibilizados de esto. Yo les voy a compartir prácticamente lo que es el expediente clínico. El expediente clínico, de ahí que yo los invito a que revisen la norma oficial mexicana 004 de la Secretaría de Salud, tercera edición 2012, donde esta norma oficial mexicana te habla todo el contenido del expediente clínico. Acuérdense que todo lo que hacemos, todo lo que abarcamos, tiene una razón de ser, todo lo que hacemos a través de una historia clínica, a través de una nota de evolución, a través de una interpretación de un resultado, a través de un consentimiento informado, a través de hoja de enfermería, todo está dentro del expediente clínico. Y obviamente que todo está regulado a través de una norma oficial mexicana que se debe de aplicar en cualquier área del sector salud público o privada en el país. Entonces, la norma oficial mexicana 004 de la Secretaría de Salud, tercera edición 2012 o tercera modificación 2012, obviamente que es la que ahorita prácticamente está vigente. Yo los invito a que vean, por eso preguntaba yo al principio, un poco en el grupo pasado, en el grupo anterior, perdón, en donde pues prácticamente analicen esta norma oficial mexicana, revísenla, concientícense, porque de aquí en adelante y más cuando estén en un ámbito clínico y más cuando estén ante un paciente, a lo mejor de instancia privada, es mi paciente en mi práctica médica privada, estoy de acuerdo, pero tienes que llevar una norma oficial, un expediente clínico a través de la norma oficial mexicana. Entonces es importante que analicen eso. La norma oficial mexicana, obviamente, que te habla del expediente clínico y voy a abordar ligeramente algunos puntos importantes que no deben de perder de vista del expediente clínico, que es el documento médico legal. Sin duda llamamos expediente clínico al conjunto único de información y de datos personales de un paciente. Toda la información de un paciente está complementada en un expediente clínico. Obviamente que toda la información que ustedes ven ante el expediente clínico es una información altamente confidencial, que no podemos estar divulgando así al libre albedrío, que debemos de tener un consentimiento informado si vamos a tomar algunos datos importantes de ese expediente clínico. Entonces, no pierdan de vista que para eso es el expediente clínico. Es toda la información referente a tu paciente y más si tu paciente tuvo una enfermedad crónico-degenerativa, infecto-contagiosa o de interés en la salud pública o en epidemiología, es de mucha importancia tener esa autorización previa. Pero yo les decía, ¿cómo está formado el expediente clínico? Sin duda el expediente clínico consta de cualquier documento, escrito, gráfico, algún reporte de imagenología, esos reportes electrónicos que a través de CDs que ya no entregan la forma impresa más bien ya entregan en forma digital la imagen de esa tomografía que tomamos, ¿no? Entonces, obviamente que debemos de tener algunos resultados a través de esos lectores ópticos o a través de ese disco electrónico. Y obviamente que toda la información de un expediente clínico es sin duda referente al paciente que estamos tratando en este momento. Ahora es importante hacer énfasis, ¿qué personal está obligado a integrar y conservar el expediente clínico? Sobre todo el prestador de servicio. El prestador de servicio es el personal que está obligado a integrar y prácticamente conservar el expediente clínico, en donde pues los prestadores de servicio de cualquier establecimiento público, privado, social, ¿no? Es independientemente de cuál fuera contratado dicho personal, tiene la obligación de integrar y conservar el expediente clínico. Entonces, es de vital importancia. ¿Qué tan importante es este documento? Porque ante una demanda, ante una aclaración, ante una recomendación, ante una negligencia médica que genera una demanda, inmediatamente la instancia legal, la instancia jurisdiccional, la instancia legal a través del Ministerio Público, inmediatamente, como quien dice, apartan el expediente. Y sobre el expediente es la mejor arma que nos puede salvar
o que nos puede hundir completamente profesionalmente hablando. No pierdan de vista eso. ¿Qué tan importante es el expediente clínico? Obviamente, ¿qué datos tiene el expediente clínico? Pues obviamente que la institución, qué tipo de institución es la que está en este momento otorgando ese servicio y tiene ese expediente. Obviamente que el nombre de la institución, el domicilio del área del sector que se está comprometiendo, obviamente que si pertenece a una institución, a qué institución de derechohabencia pertenece, IMSS, ISSSTE, SEDENA, ISTESON, Marina, Secretaría de Salud, no sé, qué razón social o quién es el responsable sanitario o cuál es el director de esa unidad, ¿no? Entonces es importante hacer énfasis que debe de contener esos datos de la institución. Por otro lado, cuenta con los datos generales. Cualquier dato que esté involucrando a tu paciente es altamente confidencial. No podemos estar divulgando el nombre, la edad, sexo, la dirección donde se encuentra ese paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque es altamente confidencial. Podemos otorgar alguna información asociada al problema que tuvo el paciente, a la forma en cómo fue manejado dentro del ambiente hospitalario o dentro de la consulta externa, pero no podemos otorgar información asociada a datos personales de ubicación, nombre, sexo, dirección, edad. Esa información específica no la podemos otorgar así a libre albedrío, necesitamos un consentimiento informado. Por otro lado, ¿de quiénes son los expedientes clínicos? Obviamente que la propiedad de los expedientes clínicos son propiedad de la misma institución que está ofertando el servicio, pero también del prestador de servicios médicos que está generando esa información, ¿no? Independientemente, cuando no dependa de una institución pública y es de una institución privada o es de una consultoría privada, ese expediente clínico es propiedad, en este caso, del servidor que está otorgando el servicio, valga la redundancia. Pero no pierdas de vista que tú eres dueño, si tú te dedicas a la medicina privada, tú eres el dueño del expediente. Pero pregunto yo, el ser nosotros los propietarios, en caso de tener un manejo de medicina privada, en caso de contar con una medicina privada, somos propietarios, somos dueños de esa información. Sin embargo, no es nuestra información. Es información del paciente que tuvimos la oportunidad de valorar, de tratar, de darle seguimiento y de curar al paciente. Si ustedes quieren, nos vemos ese escenario que es un escenario que siempre esperamos. Analizar al paciente, diagnosticar al paciente, tratar al paciente y finalmente recuperar al paciente, ¿no? O egresar al paciente por mejoría. Pero no llegamos a una muerte, ¿no? Eso es lo menos que queremos. Pero es importante hacer énfasis. Yo les pregunto, a pesar de que el expediente, la información como tal es propiedad de, en este caso, el usuario si nada más maneja pura medicina privada o de la misma institución, yo pregunto, ¿ustedes creen que el paciente tiene el derecho de tener una copia de su expediente clínico? Yo pregunto, ¿sí o no? Pues sí, si él lo llega a pedir, ¿qué no? Porque pues son sus datos personales. Aparte de que son sus datos personales, pues es la información de la enfermedad que tuvo el paciente, ¿no? Entonces, es sumamente importante analizar que tiene como derecho de paciente, tiene sin duda esa posibilidad, ¿no? Adelante, Joseph. Doctor, una pregunta. Ahorita que mencionó eso del expediente clínico, me recordó, no sé, hace como un año falleció uno de mis abuelos. Y para el momento de hacer un cobro, por ejemplo, de unos seguros totales, me acuerdo que pedían el expediente clínico. Ajá. Me acuerdo que mis padres y algunos familiares estuvieron pidiéndolo, pero o sea, no dejaron que el expediente clínico lo tuvieran ellos. ¿Es porque o sea, la persona que está dentro del expediente, que era mi abuelo, ya falleció o porque no lo querían dar simplemente? No, sí, por seguridad, Joseph, sin duda la institución dijo, te podemos otorgar una copia, te podemos otorgar información, pero no puedes tener todo el expediente. ¿Por qué? Porque muchas veces, lamentablemente, no hablo de tu situación, por supuesto que no, pero ha habido situaciones que lucran con esa facilidad, que les das el expediente. ¿Cuántos casos hemos visto al interior del país y del mundo de que cobran una herencia, cobran un seguro, cobran lo que tengan que hacer porque el paciente lamentablemente que falleció
estaba asegurado y dejó una herencia, lo cobran esa herencia porque empiezan a lucrar y empiezan a hacer de forma ficticia ¿de dónde sacan? Todo está ahora sí que organizado, lamentablemente, y obtienen un certificado de defunción original, certifican la muerte, y ese certificado ante las instancias de las aseguranzas, con que se lo enseñen, pues dice, pues esta persona sí falleció, aquí está la evidencia o la copia fiel de tal, y obviamente que pues cobran ese seguro, o cobran esa herencia, no lo sé, ¿no? Diferentes escenas. Por seguridad, no sueltan el expediente clínico. La institución no puede soltar el expediente clínico, pero sí debe de tomar como derecho del paciente. El paciente tiene todo el derecho de poder pedir, en este caso, la copia de su expediente. Pero si ese paciente lamentablemente fallece, obviamente que la unidad muy difícilmente al interior de la familia suelta ese expediente, ¿no? Porque no está el titular ya directamente, ¿no? Entonces, para evitar que se lucre con esa información, porque ya ha habido algunas situaciones, como no está regulado, como no hay una regulación, a pesar de que la norma social mexicana o uno de los derechos de los pacientes es contar con la información de tu patología, de tu tratamiento, de tu seguimiento, es importante hacer énfasis que no les dan una copia, les dan un resumen, les dan un análisis de lo que tuvo y firmado por las autoridades correspondientes, pero no les dan como tal el expediente clínico como tal, por seguridad, tanto de la institución o de la instancia privada o pública, y obviamente que pues para evitar que se llegue a lucrar, que se ha lucrado lamentablemente en algunos escenarios, ¿no? Un caso bien sonado que pasó hace como unos 7, 8 años, es que se cobró una herencia de una persona que aparentemente había fallecido, y esa persona no había fallecido nunca, pero se cobró, se evidenció todo, cobraron esa herencia, o ese seguro más bien, no es una herencia, ese seguro, y ese paciente estaba ya en otro país viviendo, pues, ¿no? Entonces, se lucra con eso. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. No perdamos de vista que son documentos médico-legales. Carlos Eduardo, adelante. Los expedientes clínicos tienen como cierta duración en el hospital. Puede llegar un momento en el que el hospital diga de que pues ya, o sea, se van a deshacer de ellos. No sé, a eso iba yo. Ahorita sigue, ahorita dentro de estas instrucciones o dentro de estas recomendaciones que damos del expediente clínico, ahorita voy a comentar eso. Pero sí, efectivamente, de ahí viene Carlos ahorita. Ahorita lo comento. Stephanie, adelante. Gracias. Por ejemplo, doctor, en dado caso de que el paciente quiera ir a otra clínica o tener una segunda opinión, es ahí cuando el paciente por lo regular pide el expediente clínico, ¿verdad? Sí, claro, pide el expediente clínico o pide, a lo mejor la institución dice, ¿sabes qué? Lo único que podemos aterrar, tiene derecho como paciente, uno de los derechos que tiene el paciente es contar con copia de su expediente clínico. Entonces le puedes otorgar copia, sí, sin duda, ¿no? Y es cuando a veces requieren una segunda punto de vista, o porque se va a referir a un otro hospital de índole privado, pues tiene derecho a contar con copia de su expediente, ¿sí? Y es cuando aplica en algunos escenarios esa situación, así es, Estefan. Muy bien. Entonces, si no hay algún otro comentario, entonces vamos a proseguir. Sin duda es propiedad de la institución el expediente clínico, pero como prestador médico o como prestador médico de índole privado, el paciente tiene derecho, y uno de los derechos del paciente es eso, contar con su información, a pesar de que el expediente no se suelta, pero sí puedes otorgar información respecto a lo que padeció el paciente, copias de los resultados, copias del análisis que se hizo, cómo mejoró y cómo fue su nota de egreso durante su estancia intrahospitalaria, sí puede contar eso. Y si se requiere de forma oficial un análisis desde que ingresó hasta que egresó del ambiente hospitalario, se solicita un resumen clínico de la patología durante su estancia intrahospitalaria de lo que le hicieron al paciente. Eso es válido, ¿no? Entonces, insisto, si es de la propiedad o si es del área médica privada, pero tienes tú la obligación de otorgar toda la información que el paciente pida de su patología, ¿no? De su problema. Muy bien. Ahora, ¿el paciente tiene derechos sobre el expediente clínico? Sí, tiene derechos de titularidad.
sobre la información para la protección de su salud. No pierdan de vista que todo es protección de la confidencialidad de sus datos. Hay que proteger mucho todos los datos que vengan incluidos en un expediente clínico. Debe de ser altamente confidencializado, ¿no? Entonces, no podemos estar teniendo los expedientes, hay que cuidarlos mucho, porque les digo, es simplemente si es un caso que fue demandado a la institución, pues la institución, cuando es demandada por un caso que arbitrariamente hablando se cometió un error médico, les piden, los mandan a declarar a todos los involucrados en ese caso, desde el médico de base y médico de alta especialidad hasta el médico que lo ingresó al servicio de urgencias. Y si está un interno ahí, el interno también lo mandan a declarar, ¿no? Entonces, y obviamente que como interno, pues no tiene mucha responsabilidad, a pesar de que él estuvo y que él le tomó la muestra al paciente y lo mandó al laboratorio para que se analizara. Y el paciente murió y los familiares lo demandan a la institución por una negligencia médica. Entonces, ante sospecha, a todos se les manda a declarar, a todos se les pide que acudan a hacer su declaración correspondiente. Entonces, pues obviamente que puede llegar un momento a hacer eso. Por eso, ¿qué tan importante es el expediente clínico, no? No pierdan de vista que hay que proteger esos grados de confidencialidad de los datos que tiene ese expediente clínico. No podemos estarlo divulgando o cambiando o tachando o ahora sí que no debe de tener ni tachaduras, ni enmedaduras, ni alguna falla estructural del expediente clínico, nada. Hay que cuidarlo mucho. Entonces, por eso, ¿qué tan importante es? ¿Cuánto tiempo se debe conservar? Por ahí preguntaba Carlos una pregunta acerca del tiempo de conservación. En la unidad donde se encuentra el expediente clínico, contando a partir de la fecha de su último acto médico, de su último ingreso, de su última consulta, la unidad tiene por decreto o por norma oficial mexicana 5 años se debe de conservar en la unidad. A partir del último acto, de la última consulta que tuvo el paciente, del último proceso que tuvo que ser hospitalizado el paciente. Tiene una conservación de 5 años en la unidad donde se encuentra ese expediente. Pero después de 5 años, ¿qué pasa entonces? No se desecha, no se destruye, no se quema, no se elimina, no, sino pasa a un archivo general, que es lo que le llaman el famoso archivo muerto, que si después de 11 años, 12 años, el paciente regresa por una atención, pudiéramos, ya ese archivo, ese expediente ya no se encuentra prácticamente en el archivo del propio hospital, sino ya se encuentra en un archivo general de información que es emitido en la Secretaría de Salud. Pero sin embargo, ahorita pues, con la revolución y con toda la tecnología de alta continuidad y que va cambiando continuamente, pues obviamente por eso ahorita hoy en día hay vigencia de expedientes clínicos electrónicos. Sin embargo, hay algunos hospitales que todavía no manejan de forma intrahospitalaria el expediente clínico electrónico, ¿no? Entonces, obviamente que todavía hay un expediente, hay una serie de documentos asociados a ese paciente, ¿no? Entonces, comunidad hospitalaria o de primer nivel de contacto de consulta externa, tenemos 5 años después de la última nota que tuvimos al respecto al paciente, el último ingreso, último proceso quirúrgico, último acto médico que se hizo de ese paciente, la unidad tiene el derecho y la obligación de conservar ese expediente en óptimas condiciones en los subsecuentes 5 años. Después de 5 años, insisto, pasa a un archivo general, que muchos le llaman archivo general o archivo muerto, o archivo general de la Secretaría de Salud o del sector salud, en donde ahí pasa bien clasificado ese expediente clínico. Pero por normatividad debe de conservarse 5 años después de su último acto médico. Los datos personales, pues obviamente de los datos, ¿qué es importante que nosotros tengamos en cuenta? Que no podemos divulgar a simple vista, que no podemos dar a conocer así como si fuera cualquier información. Pues de primera instancia, como ya les había dicho previamente, los datos
personales, que prácticamente sí te puedo decir que el paciente tenía tanta edad, era del sexo tal, y si acaso que tenía estas enfermedades y debutó con esta, es lo único que te puedo dar. Pero no te puedo decir con señas así específicas y particulares dónde vivía, a qué se dedicaba, cuántos ingresos tenía, cuántos miembros de la familia son, todos los datos personales. Eso es información que no podemos estar divulgando por las cuestiones de que puedan llegar a posibilitar información que identifiquen al paciente y que puedan, muchas veces hay un grupo de población que nada más quieren identificarlos para estigmatizarlos, discriminarlos, rechazarlos. Muchos trabajadores que son de una empresa, está prohibidísimo eso, y eso es penado, ¿no? Que si un director, un jefe, un patrón dice, es que tiene secuelas de poliomielitis, no lo aceptes. Es que es seropositivo a VIH, no lo aceptes. No, obviamente que eso está sumamente penal, y más ahorita con esta situación de lamentablemente, de la homofobia, de la discriminación, de la, discriminación principalmente, o el estigma que se llega a hacer ante el paciente, es sumamente penado estar, dando esa información. Entonces no podemos estar divulgando. Y ustedes que en corto plazo o mediano plazo van a tener acceso a esos expedientes, tengan mucho cuidado con el manejo de esos expedientes. Solo cuando se deben usar los datos de los pacientes. Sin duda, para poder usar los datos de los pacientes podemos utilizar, porque estamos haciendo literatura o estamos haciendo la elaboración de un artículo, porque se utiliza en la docencia para la presentación de un caso clínico o para la presentación de una investigación o evidencia fotográfica al inicio del ingreso. Sí podemos utilizar estos datos, pero siempre y cuando tengamos por escrito, a través la autorización escrita del mismo, a través del titular, en este caso del paciente como tal, o de los familiares que autorizan que podamos estar utilizando esa información, en donde vamos a sacar la colonia donde se encontraba, no tanto la dirección, pero sí la colonia. Muchas veces acuérdense que las enfermedades las tenemos que clasificar en base a su patrón epidemiológico, y para saber qué zonas están con mayor carga de la enfermedad, con mayor riesgo de presentar la enfermedad, pues se requiere este tipo de información, la colonia, el código postal, el municipio. Entonces todo eso con previa autorización lo podemos usar, ¿no? No quiere decir que no se pueda, sí se puede, siempre y cuando tengas un consentimiento informado, una autorización por parte del familiar, que vas a sacar la fotografía del bebé recién nacido cubriéndole la carita, pero porque tiene una enfermedad autoinmune o congénita. Entonces es importante eso, no lo pierdan de vista, que sí podemos usar ese tipo de situaciones. A veces usamos información muy personal del paciente porque vamos a hacer un caso clínico o vamos a presentar el caso clínico, entonces requerimos esa información, se le pide autorización al familiar de poder utilizar datos personales, ¿no? Entonces, insisto, previa autorización o a través de un consentimiento informado de forma escrita, puedes tener el acceso. Si no, no puedes usar esa información si no tienes ese permiso como tal. Y te puedes meter en algunas situaciones penales o legales que puedes sancionarte laboralmente o profesionalmente hablando. Tengan mucho cuidado con eso. ¿Cuándo se proporciona o se debe de proporcionar información a terceros? Sin duda, cuando medie la solicitud escrita del paciente, cuando el paciente solicite de forma escrita la información. Y obviamente es cuando el paciente autoriza al área médica, al profesional de la salud que en ese momento está atendiendo, lo están atendiendo, él autoriza que todo lo que le hagan en la información que se esté saliendo, que esté debutando conforme se estaba haciendo el abordaje o el análisis, debe ser autorizado por el paciente para darle la información a la esposa o a la amiga o a la prima o a la tía o a la abuela o al cuñado, no sé. Debemos de tener esa solicitud de autorización por parte del paciente o del propio familiar de forma escrita, en donde, bueno, ¿a quién se le puede proporcionar esa información? Al tutor directamente, si es un indigente o si es un abandono
y está viviendo en la calle ese adolescente o ese niño o esa adolescente, sin duda el tutor es el que tiene la posibilidad de que sea él documentado de toda la información que puede llegar a estar pasando el paciente. Obviamente que un representante legal, no se diga, esa es la información que nosotros como médicos de primer nivel de atención o de segundo nivel de atención tenemos que otorgarle a instancias legales. Y obviamente, de un médico debidamente autorizado por el paciente, el tutor o representante legal, a ellos son los que se les puede dar la información, insisto, debidamente autorizado por el paciente, ¿no? Si no está autorizado, muchas veces el paciente te dice, no quiero ninguna visita, por favor, y eso se maneja mucho en instancias privadas, no quiero ninguna visita, por favor, en instancias públicas, pues entra el titular, si es una familia, esposo y esposa, el esposo se está enfermo, entra la esposa. Si la esposa está enferma, entra el esposo, nada más. O se le da información a una sola persona, que en este caso es el titular principal, el responsable principal del paciente, ¿no? Entonces, no se le puede estar dando información a cualquier persona que llegue. Luego tenemos casos que se le da información a la esposa y están separados o hay una disfunción familiar y están separados y llega el esposo y exige que se le dé la información. Sí se le tiene que dar, siempre hay que haya, en casos de estos escenarios que están divorciados o que tiene la patria potestad el hijo y el hijo está con la mamá, solamente que esté autorizado por la mamá o el tutor, se le otorga la información. Si no, no se le debe otorgar información a nadie que no sea autorizado por parte del familiar como tal o del tutor. Entonces, no perdamos de vista eso porque muchas veces se nos hace fácil estar dando información que no somos nosotros, que no es de nuestra competencia y que obviamente que él puede ver riesgos y modificaciones. Entonces, ténganlo más bien muy presente y con la finalidad de no cometer esos errores, ¿no? En caso de que llegaran a presentar esos escenarios. ¿Quién podrá dar información? Sin duda, todos los profesionales de la salud que están atendiendo directamente a ese paciente están obligados a proporcionar información verbal al paciente. Claro, la información que me compete. Si yo soy el personal de salud, que soy el enfermero que está dándole seguimiento a la toma diaria de medicamento, a la toma de signos vitales y valorándole su patrón durante su estancia hospitalaria, pues es lo más que te puede informar en este caso el equipo de enfermería. Pero si ya pides, en este caso, información mucho más precisa de la enfermedad, ni ellos pueden dar la información, simplemente el personal de base, el personal de contacto directo, ¿no? Entonces, no todos son los que pueden proporcionar información. Y por ende, el residente y el alumno, más que nada, y el interno y el alumno, más que nada de todos, de ese grupo de 3 personas, el residente, el interno y el alumno es la persona menos indicada para estar dando información. Inclusive el interno no puede estar dando información del seguimiento del paciente si no es autorizado por los superiores del interno. Entonces, aguas cuando estén en un internado, no pueden estar divulgando información si no les dice su superior que adelante, que lo pueden llevar a cabo. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. ¿A quién se le puede dar la información o a quiénes se les puede dar o a quién se le puede dar la información? Sin duda, de los papás, si los dos tienen la patria potestad, pues cualquiera de los dos. Pero si están los papás del paciente que está hospitalizado y que están divorciados los papás, pues obviamente que al que ejerza la patria potestad, pues obviamente que es al que se le debe de estar documentando y dándole seguimiento al problema que tiene de base el paciente. Obviamente, pues es una persona que está sin duda con rezago a la pobreza, con abandono social, que lo dejaron ahí en la calle, pues obviamente que entran a los albergues o los centros en este caso ahí está el famoso la UNACARI, que es un centro en donde, bueno, ahí apoyan y fortalecen a la población migrante o la más poca posibilidad de poder obtener situaciones de mejora. Entonces, obviamente, que hay un representante o un tutor legal. A él se le tiene que dar, al tutor o al representante legal. Obviamente que también
¿a quién más se le puede ofertar la información? Pues a los familiares o a las autoridades competentes. Y los familiares, pues no son a todos. Directamente la familia directa, la de línea directa en contacto. Obviamente que eso es un paciente que está casado, pues el familiar directo es la esposa y no la abuelita o no la mamá del paciente. La mamá del paciente pasa a un segundo término si estuviera casado y el miembro de la familia esté prácticamente, principalmente más bien que esté considerada que es la mamá y la hija. Entonces, obviamente que es sumamente importante que el titular se le tiene que estar dando información. Obviamente que cuando tú requieres un resumen clínico u otras constancias del expediente clínico, la importancia de solicitar, ok, tienes derecho a tener copia del familiar o el paciente más que nada, tiene derecho a obtener copia de su expediente clínico, pero si no está solicitado de forma oficial a través de un escrito, es como si no hay nada que lo ampare legalmente. Entonces ahí es cuando entra un interrogante, ¿para qué quieres esa información? ¿No? Entonces cuando ahí hace sospecha, ¿no? Entonces todo paciente que tiene un problema o una enfermedad que requiera un resumen clínico, sin duda deberá ser solicitado vía escrito, ¿no? Entonces tienen que solicitarlo vía escrito para poder darle seguimiento a esa interrogante de que necesito copia del expediente, ¿no? Entonces es importante hacer énfasis que cuando se requiere copia de algún expediente o certificado de muerte o copia del certificado de defunción o un resumen clínico de todo lo que hicieron, sin duda todo debe ser solicitado vía escrito a la dirección de alta competencia de ese lugar, en este caso a la dirección del hospital, ¿no? Entonces es importante que no a cualquiera, no pierdan de vista, que no a cualquiera le podemos estar dando la información al respecto al paciente. ¿Qué institución o autoridad está capacitado para pedir información? Sin duda, ustedes estando en el servicio social, si llegara a pasar algo en la comunidad, que ustedes tengan el antecedente de conocer a ese paciente y que lamentablemente 2, 3 días después en la comunidad o lejos de la comunidad lo mataron, obviamente que las instancias judiciales o legales o ministeriales a través del Ministerio Público tienen toda la libertad de poder pedir información al respecto, ¿no? Y evidenciar a través de información todo lo que le hicieron al paciente. Obviamente que también hay otros órganos de procuración de justicia, el Ministerio Público, Medicina Legal, el perito médico, el perito legal, ¿no? Que tienen, o la Comisión de Arbitraje Médico, la Comisión de Derechos Humanos. Ellos como instancias gubernamentales tienen todo el derecho de estar solicitando información al respecto a esta muerte que ocurrió en el hospital por un caso médico legal. Entonces tienen toda la obligación de poder proveer de esa información, siempre y cuando sean las personas de alta confianza o confiables y de alto nivel, ¿no? Pues estoy hablando de autoridades judiciales, órganos de procuración de justicia, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Comisión de Arbitraje Médico, Regulación Sanitaria, todos tienen derechos, siempre y cuando los principios o los objetivos es valorar el seguimiento de ese paciente que lamentablemente murió. Entonces, no pierdan de vista eso. ¿Qué debe contener las notas médicas? Esto es algo muy importante. Ustedes se van a encargar de estar elaborando notas médicas, ustedes se van a encargar de estar haciendo historias clínicas. Cuando tengan la posibilidad de estar en el internado, ustedes son los que van a estar haciendo las historias clínicas. Entonces, si hay una historia clínica mal llenada, sin duda los van a llamar para poder recuperar esa historia clínica y terminar de hacerse efectivamente bien. O sus superiores, háblese del interno, o ustedes son los internos, háblese del residente o del médico de base o médico adscrito de ese servicio, les van a pedir cuentas al respecto a las notas médicas. Entonces, las famosas notas médicas, sin duda, al momento de estar haciendo una nota médica, debemos de tener ese acrónimo SOA. ¿Alguien ha escuchado del SOA? ¿Qué es el SOA? ¿Alguien ha escuchado cómo debe de contener una nota médica? Si saben o no. ¿Qué es el SOAP? SOAP.
Sí, las vimos en segundo semestre con el doctor Copor. Ok, que en paz descanse, ¿no? Qué lamentable situación del doctor, un gran amigo. ¿Y qué es el SOAP? ¿Qué es el SOAP? ¿Qué es lo que debe de venir una nota? ¿No se acuerdan? Bueno, yo les recuerdo. Una nota médica debe de estar formada o elaborada a través del acrónimo SOAP, ¿no? O la mnemotecnia, en donde el SOAP es toda la información subjetiva, luego la información objetiva, luego el análisis de esa situación y el plan terapéutico. Ese es el famoso SOAP, ¿no? Entonces, primero anotas en la nota de evolución o la nota médica todo lo subjetivo, lo que no puedes medir, lo que te dicen que tiene, pero no tienes forma de cómo confirmar o medir. Son datos o síntomas o son síntomas o datos clínicos subjetivos. Entonces, anotas lo subjetivo, luego anotas lo objetivo, lo que tú estás visualizando, lo que tú puedes medir, lo que tú a través de un termómetro checaste, lo que tú a través de un glucómetro mediste, lo que tú a través de un electrocardiograma analizaste, ¿no? Entonces, anotas todos los datos o todas las características objetivas del paciente, lo que puedes evidenciar, lo que puedes demostrar, ¿no? Finalmente, el análisis, ¿qué está pasando? ¿Por qué llegó tu paciente así? ¿A qué análisis llegas con toda la información que has recabado y con toda la información que has solicitado a través de imágenes, a través de resultados de laboratorio, a través de procedimientos? Ahora, ¿cuál es el análisis? ¿Qué piensas, no? Análisis. Y luego el plan terapéutico, si requiere un tratamiento específico, si requiere un tratamiento sintomático, si le vas a dar seguimiento cada tercer día, no lo sé. Ese es el plan terapéutico. Entonces, toda una nota médica debe de venir, obviamente que debe venir el nombre del paciente, la edad del paciente, el sexo del paciente, en su caso, si está dentro de un ambiente intrahospitalario, el número de cama o el número de expediente del paciente, ¿no? Pero bien identificado, no es el paciente de la cama 32, no, es el paciente José Francisco que está en la cama 32 de 20 años de edad, que inició su patología tal día y que hoy en día le han hecho estos estudios, se ha encontrado estable, ya no tiene fiebre, el paciente se le ha iniciado tratamiento hace 3 días y hasta el día de hoy ha respondido de forma estable, congruente, con una buena respuesta, con una buena mejoría. Entonces, todo eso lo tienes que estar describiendo y asentando en una nota o un reporte médico. No hay que perder de vista eso, pero con el acrónimo de SOAP, subjetivo, objetivo, análisis y plan. No lo pierdas de vista, porque eso lo van a pedir. Obviamente que también debe contener la fecha. Es muy importante que pongas la fecha y la hora en el momento que estás haciendo esa nota médica. Porque si hay alguna aclaración, si hay una demanda, a lo mejor hubo una demanda antes de que tú hicieras la nota médica y se levantó una demanda, pues tienen que visualizar eso, ¿no? Y eso es más que nada de seguimiento y control ante una enfermedad que pudiera estar que debe de estar vigilándose constantemente durante el ambiente hospitalario. Entonces no pierdan de vista eso. Obviamente que el nombre del completo de quien la elabora y la firma de esa persona que está elaborando esa nota médica. Es muy importante eso. Si ustedes son los médicos internos, pues hay que identificarse como tal, médico interno de pregrado, fulanito de tal, con nombre y apellido completo y su firma, ¿no? Porque eso lo van a usar mucho ustedes cuando estén haciendo las historias clínicas y que en el hospital ustedes van a ser los responsables de que esté ordenado el expediente clínico y que tengan la nota, en este caso la historia clínica bien elaborada. Entonces, no pierdan de vista eso, que cualquier error, tachadura, mancha, tachón, enmendadura que pase en el expediente es de observación inmediata, ya sea por las instancias, en este caso propias de la unidad hospitalaria o del centro de salud, y si es un caso médico legal, inmediatamente es observación directa por parte de las instancias judiciales o legales. Entonces, aguas con esas situaciones. ¿Cómo se deben de expresar en las notas médicas o los reportes médicos? Sin duda, un lenguaje técnico médico, no debe de haber abreviaturas, con letra legible, sin enmendaduras, sin tachaduras,
sin suciedad, sin que se manchó de café o de agua o de sangre. No debe de venir eso y debe de conservarse en buen estado. Esas son algunas cosas sumamente importantes que ustedes deben de saber ante una nota de evolución. ¿Qué pasa si requiero de un formato específico? Pues obviamente que todas las instancias públicas o privadas de una institución del sector salud tienen su propio formato, pero no deben de cumplir con la información que a través de la norma oficial mexicana te dice que deben. No importa si es una nota o un expediente de pediatría y que hay muchos animalitos y dibujitos y imágenes, eso es lo de menos, eso es un formato más, pero debe de venir lo mínimo básico indispensable que contiene un expediente clínico, una historia clínica, una nota de evolución en base a la norma oficial mexicana. Entonces, no debe de faltar la edad, no debe faltar el sexo, no debe faltar la hora de atención, no debe de faltar lo que le estás haciendo o lo que le vas a hacer, no debes de proyectar qué estás haciéndole o qué le hicieron o qué le van a hacer al paciente. Todo eso debe, que no hay reactivo para hacerse esa prueba, hay que escribirlo en el expediente clínico. Por falta de reactivo en la unidad hospitalaria, en el servicio de laboratorio, no se pudo llevar a cabo esa prueba de laboratorio, por lo que se tratará de subrogarse a otras instancias privadas, ¿no? Entonces, es importante porque si no está escrito en el expediente, papelito habla, como decimos. Si no está explícito en el expediente, es como si, y tú lo hiciste, no, sí se le hizo, pero no está explícito, es como si no lo hubieran hecho. Entonces no tenemos forma de cómo evidenciar eso. Y si ese caso cae en demanda, o ese caso por negligencia médica el paciente, o más bien el familiar del paciente, demandó, y si es de por medio hay una muerte, y que la familia están declarando una demanda o levanta una demanda en la institución y el médico tratante porque trató muy mal a su paciente y el paciente se murió, aguas con eso, porque todo eso nos puede sumar puntos negativos y sin duda nos puede alterar en un proceso médico legal. Entonces tengan mucho cuidado con eso. ¿Quién integra o cómo se integra el expediente clínico? Sin duda, se integrará atendiendo a los servicios genéricos de consulta general, como puede ser una nota de consulta general, puede ser una nota de especialidad, o puede ser un expediente de consulta general, de consulta de especialidad, puede ser un expediente de urgencias y de hospitalización, y sin duda, cuando se otorgan diferentes servicios, como yo estoy aquí en un hospital de tercer nivel, en donde tenemos servicio de oncología, servicio de traumatología, servicio de cirugía, servicio de cardiología. Entonces, obviamente que cada servicio, todo lo que le hagan al paciente debe de estar suscrito en el expediente clínico, en la nota de evolución, en el reporte del paciente, ¿no? Entonces, nunca se nos olvide, y ustedes a corto plazo, cuando ya sean grandes médicos o inclusive estén en formación para hacer una especialidad, no se les olvide que el expediente clínico y la nota que ustedes hagan debe de ser firmada y que debe de tener altos estándares de calidad, porque si hay un evento médico legal o un caso médico legal asociado a ese caso que tú atendiste, seguramente vas a ser llamado a declarar, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado con eso. Y finalmente, ¿qué pasa con otros expedientes que son atendidos también por el área de psicología, nutrición, fisioterapia, no sé, deben igual, como tal, como cualquier atención médico general o médico especialista, deben de ser igual, llevando a cabo la formación como tal. Que el paciente está aquí hospitalizado, pero lo mandamos al servicio de psiquiatría o solicitamos una valoración por psiquiatría porque tiene ahí desviaciones y órdenes del pensamiento con intento suicida. Entonces tiene que ser valorado por el psiquiatra. El psiquiatra, una vez que lo valora y que le dice a la enfermera o al médico, hay que darle esto, esto y esto, tiene la obligación de suscribirlo en el expediente clínico. Si no, tache para ese especialista y, insisto, si son situaciones legales, puede ser llamado él para poder justificar por qué no inscribió
esa indicación que le dio. Por eso cada vez que hacemos una indicación o solicitamos el ingreso o más bien el inicio de este plan de tratamiento, la enfermera te pide la receta, la enfermera y el médico de guardia, doctor, ya hice la nota para que la cheque, la firme por favor. O los directivos están continuamente revisando, o estamos en algunos escenarios, me piden de apoyo, está continuamente revisando sus expedientes clínicos. No pierdan de vista que eso es un documento médico legal, sumamente importante. Obviamente que para comprobar la afiliación o trámite correspondiente, pues obviamente que en este caso se le pide tanto al paciente como al prestador de servicios que demuestre su afiliación, en este caso por parte del usuario, por parte del paciente o del familiar, y por parte de la institución se le pide que pida la vigencia, que demuestre la vigencia, está activo o está inactivo, está dado de baja, o cuenta o no cuenta con ese derecho al servicio de salud público, ¿no? Entonces, si insiste Sor Marina o la misma Secretaría de Salud. Entonces, no pierdan de vista que también el expediente clínico, a través de su vigencia, nos puede ayudar para evidenciar que este paciente estaba prácticamente activo, o este paciente no puede otorgarse el servicio porque no es de esta derechohabiencia, es del ISSSTESON. Entonces, hay que referirlo al ISSSTESON, ¿no? Si viene por una gravedad, se estabiliza el paciente y luego se refiere a su unidad de derechohabiencia. Igual el IMSS con la Secretaría de Salud hacen lo mismo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, hay que valorar eso. Del expediente clínico hay un poquito de diferencia cuando es de consulta general y cuando es de especialidad. Obviamente que el expediente clínico de consulta general debe de contener, o de urgencias, debe de tener una historia clínica, cuando es consulta general o de especialidad, debe tener una historia clínica, una nota de evolución, si hicimos una interconsulta a otro servicio, esa nota de interconsulta, si se refirió a otro lugar de fuera del hospital porque fue a otra unidad de salud para nada más hacer un estudio de corto plazo, o se refirió a su institución de derechohabiencia, debe de tener el expediente clínico una nota de referencia y de traslado. O que somos un hospital que está al interior del estado y que tenemos que mandarlo al Hospital General del Estado, o al Hospital Integral de la Mujer, o al Hospital Infantil del Estado de Sonora, pues obviamente lo voy a mandar, lo voy a trasladar al hospital de alta especialidad. ¿Por qué? Porque donde yo estoy no podemos tener la facilidad de darle ese estudio, de hacerle ese laboratorio, porque no somos hospital de alta especialidad, somos un hospital general. O tenemos una complicación seria del paciente que no tengo la infraestructura en el hospital general para poder ser manejado. Por eso es importante trasladarlo al hospital de especialidades, ¿no? Entonces es importante que si yo hago una referencia o un traslado por urgencia, porque no tengo la infraestructura, porque no cuento con el servicio, hay que tener una nota de referencia y una nota de traslado. Y eso no lo pierdas de vista, porque esos son preguntas que lo trasladaron del hospital de Puerto Peñasco al Hospital General del Estado. Ok, ¿cuál fue el motivo del traslado? ¿Por qué lo trasladaron? ¿Por qué lo refirieron al Hospital General? Entonces el Hospital de Puerto Peñasco tiene que evidenciar por qué fue, cuál es el motivo por el cual tuvieron que trasladar, ¿no? Y dentro de ese traslado muchas veces es de observancia directa, porque durante ese traslado era tan grave el problema que durante ese traslado, durante el tránsito público, durante la carretera, el paciente se infarta y llegó muerto al hospital. Obviamente que si llega muerto, ya el hospital no lo acepta. Ningún hospital que llega el paciente en una ambulancia, pero ya muerto, no lo acepta para nada, ¿no? Porque ya está muerto. Lo dejan ahí en la sala de choque, pero hasta que llegue el Ministerio Público y evidencien qué fue lo que pasó, ¿no? Entonces es importante hacer énfasis que todos estos datos a lo mejor no los consideramos, y cuando los debemos de considerar es de suma importancia para realizar un dictamen o una sanción, ¿no? O una protección, y más cuando son casos que son demandados por el usuario o por el familiar, denuncian a través de una demanda, denuncian a la unidad hospitalaria o unidad del sector salud por consulta externa o por el consultorio, los denuncian. Entonces hay que tener mucho cuidado, insisto, con esa situación. De las notas médicas en urgencias, ¿qué debe de tener? Pues obviamente que cuando es una urgencia, pues obviamente que no tengo yo la posibilidad
de poder, es el único lugar donde no se hace historia clínica. Pero en cualquier otro servicio, medicina interna, cirugía, pediatría, oncología, ginecobstetricia, donde sea, hay que hacer una historia clínica, ya cuando está dentro de un servicio en el hospital. Pero si está nomás en el servicio de urgencias, se hace los criterios de inicio, una nota inicial, nota de evolución y nota de referencia o traslado. Y si se egresa en ese momento, 2 días después se egresa al paciente, si es un egreso por mejoría, excelente, ¿no? Se curó conforme lo fuimos dando, se fue controlando y adelante se curó. Pero si es una nota de egreso por defunción, tiene que venir la nota de egreso por defunción y el certificado de defunción. Entonces, todo eso son documentos médico-legales, entonces no pierdan de vista. Y obviamente de las notas médicas de hospitalización, pues obviamente que tiene nota de ingreso, la historia clínica, nota de evolución, nota de referencia y traslado, nota preoperatoria si va a ser operado. Antes de que sea operado debe tener una nota por cirugía. Durante su operación o después de la operación debe tener una nota de procedimiento. ¿Qué fue lo que se le hizo? ¿Qué fue lo que viste tú en el servicio de cirugía, el paciente al momento de abrir cavidad? Tienes que tener una nota quirúrgica. Y obviamente que debe de haber una nota posoperatoria. Pero sin embargo, también cuando va a ser operado, le van a dar un cateterismo, le van a aplicar un catéter, le van a poner un catéter de Tenkov o lo van a dializar y le van a poner ese catéter al paciente para poder, a través de ese catéter, estar haciendo las diálisis retroperitoneales. Pues obviamente que debe de haber, como vas a instalarle algo nuevo al paciente que nunca ha tenido contacto, hay que hacer una nota preanestésica, hay que hacer una nota de vigilancia y registro anestésico. Durante su estancia, cuando le pusimos el catéter en el quirófano, tenía estos signos vitales y tenía cuántos anestésicos utilizamos o sedantes o utilizamos para poder dormir al paciente y que pudieran trabajar adecuadamente los cirujanos, tantos anestésicos o tantos sedantes se aplicaron. Todo debe ser ordenadamente. Con un dato que falte, el usuario o el mismo paciente, una vez que se recupera, nos puede demandar. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Obviamente que yo les decía que también el expediente clínico cuenta con notas de enfermería, ¿no? Datos o reportes de personal, de profesional técnico, en donde pues esa hoja de enfermería también es importante para estar continuamente valorando sus signos vitales. Entonces nos abocamos a valorar la nota de enfermería que el equipo de enfermería por turno está desarrollando. Por turno le toman temperatura, por turno le toman signos vitales, por turno, si es por turno le dan el tratamiento que le indicaron por turno, o si es cada 12 horas, pues el turno de la mañana y el turno de la noche son los que interactúan más. Entonces, todo eso debe de venir. Entonces, es importante hacer énfasis que la hoja de enfermería, más que nada, lo utilizamos para ver el seguimiento, ¿no? Por hora que ha tenido el paciente desde el punto de vista de sus signos vitales. Obviamente que otros documentos que se pueden llegar a obtener durante el expediente clínico es la carta de consentimiento informado. Le hicieron el procedimiento, le pusieron el catéter, el paciente le transfundieron sangre, tienen el consentimiento informado en donde el paciente, si está consciente, orientado en sus tres esferas, tiempo, lugar y persona, tiene la capacidad de poder contestar y tienen la autorización del paciente para poder iniciar un esquema de transfusión de sangre. Pues obviamente que si no hay consentimiento, no nos debemos de meter con ninguno. Si hay consentimiento y está autorizado, adelante. Pero si no está autorizado, por más que tú le digas, es que si no lo hacemos el paciente se va a morir a corto plazo y no te lo autoriza el paciente, el familiar o el mismo paciente, no podemos hacer nada. No podemos actuar en contra del consentimiento que no nos están otorgando, ¿no? Porque legalmente nos metemos en un broncón, pero un broncón que nos privan de nuestra licencia sanitaria, es decir, nuestra cédula profesional, para poder ejercer en cualquier parte del país. Entonces, no se preocupen. Es muy importante eso. La hoja de egreso por alta voluntaria es muy importante también. Esa hoja de egreso, si el paciente decide irse a otra institución o no quiere estar ahí, no le interesa curarse, no le interesa que le haga nada, él dice, solicito mi alta voluntaria.
No, señor, ahí es como clínicos, tenemos que sensibilizarlos, tenemos que apoyarlos, tratar de convencerlos de que no se vayan, porque corren riesgo. La mayoría de las veces que la gente que tiene ese alta voluntaria es gente inexperta, gente analfabeta, gente que tiene muchos problemas sociales, entonces, pues, hay desintegración familiar, entonces, pues, bueno, son situaciones que debemos de respetar, pero si como médicos o como profesionales de la salud vemos que el paciente está en riesgo de deteriorarse y de morir, no hacemos ninguna nota y no permitimos la salida del paciente, hasta no tener un responsable en salud. ¿No? Que lo voy a referir al CIMA. Necesito que me traigas la carta de qué médico se va a hacer responsable de tu paciente en el CIMA. Entonces hay que solicitarle al CIMA, por dar un ejemplo, quién es el que lo va a recibir, qué título tiene, qué cédula profesional cuenta, si está apto para poder recibir este tipo de pacientes. Todo eso se cuestiona. Obviamente que si es un caso médico legal, debe de estar inscrito una nota de medicina legal que sirve para el Ministerio Público estar evaluando todo el proceso que le dieron al paciente cuando es un caso médico legal. Y obviamente que el reporte, en caso de que tengamos una información de una enfermedad de interés epidemiológico, ¿no? O que tiene una enfermedad de alto impacto para la epidemiología, pues debe tener un reporte de causa de muerte en caso de que haya muerto, o un estudio epidemiológico en donde a través del servicio de epidemiología se empezó a analizar ese paciente y se tomó la muestra correspondiente y lo mandamos esa muestra al Laboratorio Estatal de Salud Pública. Entonces, no perdamos de vista eso, que debe de haber esa intervención. Si se trata de una muerte o de un caso de interés epidemiológico porque son enfermedades de alto impacto, debemos de tener esa relatoría por parte de epidemiología. Lamentablemente, si muere el paciente, pues debe de tener esa nota de egreso por defunción, esa nota de egreso por muerte, obviamente que tenemos que asentarla en el expediente clínico, ¿no? Y obviamente que todas pues, las notas deben de ser, que se refieren al paciente, deben de contener lo que habíamos comentado: edad, sexo, fecha de nacimiento, número de cama, número de expediente, la fecha en que se está haciendo la nota médica y el horario. ¿Hay alguna duda o comentario que tengan al respecto con respecto al expediente clínico? Me pasé 20 minutos, chicos, pero pues bueno, es parte de la logística. ¿Tienen alguna duda al respecto con respecto al expediente clínico? Insisto, no pierdan de vista que es un documento médico legal, no pierdan de vista que es un documento que nos puede proteger durante nuestra práctica clínica o que nos puede hundir completamente, porque hice una negligencia. A lo mejor ustedes como internos pues no les va a pasar nada, pero tarde o temprano, en algún momento determinado y principalmente a corto plazo, van a ser ustedes los médicos que van a estar ante ese escenario, ante ese servicio. Son los médicos de urgencias que van a estar ahí. Entonces tengan mucho cuidado con esos documentos. Y más aún, no pierdan de vista que son documentos médico-legales, el expediente clínico en toda su extensión. Entonces, con esto, chicos, terminamos este enlace de expediente clínico. Faltaría lo que es algunas cosas, no voy a repetir lo de la historia clínica, que ustedes ya en el primer semestre lo vieron, sino más que nada algunos puntos importantes de la historia clínica que deben de estar recordando. Ya lo que viene es algo sencillo. Vamos a analizar también lo que debe de contener una receta médica, ¿no? ¿Qué es el objetivo de la receta médica? ¿Qué elementos principalmente deben de venir en la receta médica? Y vamos a analizar lo que es en este caso, el llenado correcto del certificado de defunción. No pierdan de vista eso, ¿no? Para eso lo vamos a ver el próximo jueves, para que a partir de la próxima semana, que es la última, nos dediquemos a pura clasificación de lesiones. Y ya analizando la clasificación de lesiones, ya automáticamente la subsecuente semana, pues entraríamos a hacer el primer parcial de medicina legal. ¿Hay alguna duda o comentario que quieran hacer al respecto, chicos? ¿Se quedaron con alguna duda? ¿Quieren hacer algún comentario, algún complemento de información? ¿No? ¿Todo fine? ¿Todo very good? ¿Ya están ahí o ya se fueron? Ya se fueron a dormir. ¿Qué se me hace? Todo perfecto. Todo bien, Sí, doctor, todo bien.
Claro, Perfecto. gracias. Si es así, chicos, entonces nos vemos el próximo jueves. Entonces, para terminar receta médica, para hablar de algunas cositas importantes de la historia clínica que no pierdan de vista, que tenemos que anotar, y más ustedes que en corto plazo van a estar, ustedes van a ser los principales autores de esa nota de evolución, pero sobre todo de la historia clínica. El interno es el que hace la historia clínica. Entonces deben de hacer unas historias muy bien requisitadas, bien elaboradas, con un plan, con un análisis muy, muy bien justificado. Entonces no pierdan de vista eso, porque de ahí se enriquecen ustedes académicamente hablando y cada vez se les favorece más ese proceso, ¿no? Entonces es el momento que poder analizar algunas dudas que tengas, porque, bueno, sin duda, en corto plazo, cuando ya estén en el internado, van a usar toda esta información, lo van a tener todos los días en sus manos, el expediente clínico. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Si no hay ningún comentario, ninguna duda, entonces el próximo jueves nos vemos en clase para poder, como les comento, para poder analizar receta, algunos puntos importantes de la historia clínica y el llenado correcto del certificado de defunción. Para que la próxima semana, clasificación de heridas, o de lesiones más bien, clasificación de lesiones, y automáticamente terminamos el primer punto del primer parcial, ¿no? Chicos, les agradezco mucho su atención, les agradezco que hayan aceptado que nos pudiéramos hoy, que sé que hoy no nos toca, pero pues bueno, es para que no nos atrasemos, porque si no nos vamos a ver muy agitados, ¿no? Pero entonces el próximo jueves, nos vemos en clase, ¿sale? Les agradezco mucho su atención, chicos, muchas gracias a todos. Ok, doctor, gracias. Gracias a ustedes, que tengan muy buena tarde y excelente inicio de semana. Gracias. Gracias, doctor. Bye, cuídense. Gracias, doctor. Bye. Gracias, doctor.